Buenos días, hermanos. Eh, Bienvenidos a este culto de capilla. Por ahí tengo unos detalles para poder compartirles mi presentación del, de nuestro culto de hoy. Pero sean bienvenidos todos. Yo creo que este momento es un momento muy especial, muy agradable para poder pues aprender de la palabra, para orar y para seguir conociendo acerca de allá de Primera de Corintios. Y antes de que podamos iniciar, yo quiero leerles esta parte de la Biblia allá en el Salmo 133. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y yo creo que en ese tiempo que tenemos o que pasamos, pues quizá no estamos habitando juntos, ¿no? Pero estamos habitando de esta manera virtual, de poder conocernos, de poder convivir. Claro, no es lo mismo hacerlo de una manera presencial, pero gracias a Dios por esta oportunidad. Así que vamos a hacer una oración antes de continuar. Vamos a hacer una oración, pues dándole gracias a Dios aún por esta armonía o este compañerismo que lo tenemos a distancia. Y también vamos a orar para que Dios bendiga la palabra que vamos a escuchar pues en este día. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias. Te damos gracias por tu grande misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres misericordioso, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas, porque tú nos fortaleces y porque tú nos animas. Te pido por la vida de cada uno, para que tu presencia, tu bendición, tu gloria, Señor, sea sobre cada uno de nosotros. Te doy gracias por cada uno que están conectados y por aquellos, Señor, que quizá no se pudieron conectar en esta hora. Tú conoces la necesidad, pero también oramos por la vida de nuestro hermano José Alfredo Jiménez, Señor, para que tú lo ayudes en esta palabra, en ese tiempo, en esa oportunidad, para que podamos también escuchar tu palabra, recibir tu palabra y que tú puedas obrar grandemente en su corazón. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y damos lugar a la palabra. Algunos. Ok, empezaremos presentando un pequeño, bueno, empezaré presentando un pequeño bosquejo de la porción de Corintios. Me gusta bastante esta carta de Pablo porque nos demuestra la habilidad de Pablo para como que persuadir o controlar a los hermanos o algo así. Con sus discursos. Ok, Pablo siempre empieza con quien le escribe Pablo y junto con otros, y luego escribe a quién va dirigido, en este caso a los hermanos de Corinto, y luego da gracias, da siempre gracias y bendiciones, con la excepción de la carta de Gálatas, pues esa carta sí le faltó las gracias y bendiciones, o tal vez fue muy breve. Ok, después de presentarse, de la presentación viene con el primer título, yo lo puse así: simio no mata simio. ¿Por qué? Porque pues como que los hermanos se peleaban entre ellos, así que les dijo pues son lo mismo, ¿para qué se pelean? Y de eso se va a tratar. Y ay Dios, me faltó el que termina en el capítulo 4 este tema. Ok, en este grande porción se divide en varios subtítulos o subniveles. Y luego presenta el asunto en el capítulo 1, 10 al 17. Presenta el asunto en donde dice: escuché o me dijeron de lo que está pasando. Entonces ya entra Pablo así de lleno, presentando de lo que va dirigido su discurso. Y les empieza como que a regañar. Pero en el capítulo 18 como que hace un giro inesperado, es decir, como que de repente estaba regañando y ahora está hablando del poder y de la sabiduría del evangelio. Me imagino a los de Corintios diciéndose: ¿y qué pasó con el regaño o algo así? ¿Qué pasó con la amonestación? Y tal vez algunos estarán pensando que
ojalá se le olvide, como cuando rompemos algo de nuestra mamá y de repente está hablando de otra cosa y decimos, ojalá que se le olvide, ojalá que se le olvide. Pues me imagino así en la iglesia. Y luego aterriza ese giro, el giro que tuvo lo aterriza en los hermanos, diciéndoles, bueno, el giro se trata sobre la sabiduría y el poder de Dios que los cristianos tienen y los que no tienen. Y les dice, en el versículo 26 empieza a decirles que ustedes no son como que filósofos, no son Aristóteles, no son Sócrates, no son Homero para poder decir que son sabios. Pero aún así, Dios escogió a los que menos saben para humillar a los que saben. De alguna manera lo aterrizó hacia ellos y les puso como que en un lugar muy bueno, digamos. Tal vez les dijo, pues Dios está utilizando a los que creen en Él para humillar a los que creen que saben. Y luego habla sobre el poder del evangelio, que el evangelio, a pesar de que no sea un discurso elocuente o a pesar de que no sea ¿cómo se llama? Pues, sí, argumentos así, Pablo no entró con tantos argumentos, pero a pesar de eso, el evangelio surgió el poder del evangelio en ellos. Y luego la sabiduría viene de Dios y todo eso, y la fuente de la sabiduría es el Espíritu, y por último, él está lo que yo le llamo el chanclazo inesperado. Y me sorprende porque imagínense el giro. De repente está hablando de otra cosa y ya habla del poder, del espíritu. Y vuelve otra vez con el regaño. Pues les dice, pues ya no lo puedo hablar a ustedes como espirituales. Es decir, no, ni siquiera tienen el poder ni la sabiduría que Dios da a aquellos que creen, sino que ustedes están peleando entre ustedes. Y eso que muestra inmadurez. Por lo tanto, como que ni siquiera hacen lo que deben que hacer. Entonces, me sorprende y sigue hablando Pablo sobre su pastorado, no, su apostolado. Y ahí va ok, ¿para qué puse este bosquejo? ¿Para qué dije todo esto? Pues lo dije porque no vamos a hablar sobre el poder del evangelio, ni vamos a hablar sobre la sabiduría de Dios, ni vamos a hablar sobre la fuente, ni sobre el regaño que puso Pablo, sino vamos a centrarnos en el capítulo 1, versículo 18 a 25, y vamos a responder la siguiente pregunta. Voy a moverla acá. Vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Por qué con Dios el agua quema y el fuego moja? Bueno, ¿a qué viene esto? ¿A qué viene esta pregunta? Pues resulta que cuando somos cristianos, cuando no somos cristianos, sabemos que el que llega primero es el que atienden primero. Que el jefe es a quien se le pone en el lugar más alto. Que, digamos que al que está al líder se le sirve y no sirve a los demás. Ahora, cuando estamos en el cristianismo, descubrimos que es todo como que, no todo, sino que muchas cosas no son como nos acostumbramos que fueran. Pues Jesús dijo, a quienes quieren ser líder, quieren ser la cabeza de algún grupo, necesita que servir a todos. Entonces, el otro es que ama a quien te hace daño. El siguiente es como, el primero será postero, el postero será primero. Y así, cosas como que no tiene sentido a primer instante. Pues decimos, entonces, ¿por qué? O así, y es por eso que puse esa pregunta. Esta pregunta cabe bien en esta porción del pasaje porque en esta porción de la carta nos da tres respuestas certeras que nos responderán a esta pregunta, ya que el capítulo 18 empieza diciendo, perdón, aquí lo tengo. El capítulo 18 empieza diciendo, en la versión NBI, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, en cambio, para los que se salvan,
Es decir, para nosotros, los cristianos, este mensaje es poder de Dios. Lo que para los que se creen sabios, los que creen inteligentes, el mensaje es una locura. Y es cierto. ¿Quién alguna vez como que creyó en el mensaje así como lo escuchó y empezó a creer, sino que necesitó como de pruebas y de argumentos que le convencieran? Bueno, tal vez en mi caso así pasó. Es por eso que a veces lo que parece normal no es normal en el cristianismo. Y empezaremos con la primera pregunta. Perdón, primera respuesta. La primera respuesta dice, porque él escribe las leyes de la naturaleza. Me refiero a Dios. Ok, vamos primero ahí. Y seguimos. Si ven mi diapositiva, ¿verdad? Ok. En el versículo 19-20 dice, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? En los versículos 19-20 en la versión, la Biblia de la América. Ok. Dios, bueno, la respuesta, regresamos un poquito, la respuesta que nos dio sí, la respuesta que nos dio Pablo acá es porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Ok. De alguna manera nos estaba diciendo como que, porque así lo dijo Dios, como que así, pues, porque así, sí, ya. Pero esta palabra implica mucho, porque al pensar, a responder, como cuando preguntamos a nuestra mamá, ¿por qué? Y ella nos dice, porque yo soy tu mamá, o porque yo lo digo. Y lo respetamos. ¿Por qué? Porque es nuestra mamá, porque tiene autoridad, porque tiene como que razón, algo así. Y porque lo valoramos. Ahora bien, en el caso de Dios, Él nos dice, porque así lo ha dicho, porque así lo escribió, porque así lo ha mandado. ¿Recuerdan la historia de Job? Job decía que quería estar muerto antes de que naciera. Aún en el vientre de su mamá quería ya fallecer. Y después le responde, bueno, cuestiona a Dios de otra manera, cuestiona a Dios sobre la forma en que trabaja. Pues en una parte dice, no puedes ni siquiera discutir contra él porque él siempre tendrá razón. No, ni siquiera podrás librarte al querer ir y combatir los argumentos de Dios. Y empezaba a hablar otras cosas sobre la vida que a veces es injusta y otras cosas. Y en eso que le aparece Dios y le hace la siguiente pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién descendió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos? ¿Y qué puso su piedra principal mientras las estrellas de la mañana cantaban coro y todos los ángeles gritaban de alegría? Ante esa pregunta creo que ninguno de nosotros tendría respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no dice algo porque se le antojó, o que Dios no manda decir algo solamente por capricho, sino porque Dios tiene la habilidad y esa comprensión infinita de saber lo que está haciendo sin equivocarse, tomar decisiones sin ni siquiera dudar. Él sabe, en otras palabras, Él sabe lo que está haciendo.
Él sabe lo que escribe. Él sabe cómo lo hace y cómo seguirá haciendo. Por eso cuando dice, ama a quien te odia. Si quieres ser primero, sé el último. Si quieres ser líder, sirve. Tal vez te preguntas, pero ¿por qué, Señor? Si eso es casi todo lo contrario de lo que aprendimos. Si eso es ilógico, hasta podríamos decir. Entonces, tal vez podríamos recibir respuestas de dónde estábamos cuando puse los cimientos de la tierra. Pues al querer negar o al querer desviar la responsabilidad de los mandamientos de Dios, estamos combatiendo contra lo que Él piensa que es lo bueno que tenemos que hacer. Voy a poner un ejemplo. Dios nos llama al ministerio. Sentimos el llamado a trabajar. Sentimos ese llamado a dejar aquel ingreso tan grande que tenemos para servir a Dios. Servirle en un lugar donde tal vez no haya como que el mismo trabajo que haces, donde tal vez no haya un sustento económico firme, o donde tal vez no haya hasta agua o luz. Nuestro razonamiento podría decir, pues no nos conviene, no deberíamos que ir para allá. Pero ¿cómo puedo decirlo? Lo contrario es que Dios lo está diciendo. Es decir, lo contrario de nuestro razonamiento es el mandato de Dios, lo que Dios nos está mandando. Y decir, no, Señor, pero si voy así, y si voy a pasar esto, si voy, no voy a mandar a mis hijos a estudiar más la carrera de ingeniería de tal, o tal vez otra cosa. Y no estoy diciendo que no manden a sus hijos a la escuela, sino estoy diciendo aquellos mandatos que suelen ser un poco ilógicos para nosotros, pero aquellos mandatos que estás seguro o que estás completamente confiado de que Dios los manda. Esos tipos de mandatos son difíciles de tomar, pero lo más prudente que tenemos que hacer es obedecerlo. ¿Por qué? Porque simplemente Dios lo dijo. Esa es la primera respuesta que nos da Pablo al decir, porque está escrito. El necio, bueno, porque está escrito. La sabiduría de los sabios, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Ya que lo lógico sería que a través del entendimiento encontráramos a Dios, pero no es así, porque Dios lo ha dicho. Solo nos queda aceptar lo que Dios nos ha dicho, pero ¿qué aceptamos? Aceptamos confiar en Él, aceptamos su señorío, aceptamos nuestra limitación intelectual. El no comprender los planes de Dios para nuestra vida, pero aún así seguirlos, así como lo siguió Abraham, aunque no sabía a dónde iba. El siguiente respuesta es porque tiene un propósito. En el versículo 21 y 24 dice lo siguiente. Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necesidad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los justos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría. La primera palabra, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, es decir, porque en la forma en que Dios piensa, Él decidió que el mundo no conociera a Dios a través de la sabiduría del mundo, sino mediante la necesidad de la predicación.
Hay una historia que me contaban cuando era niño. Este, Se llama la historia del visitante que tenía prisa. Hay un pueblo vecino en donde, no sé si algunos los conocen, que se llama San Mateo. Está rodeado de lagunas. Y un día, como que un visitante fue a ver a un señor por algunos asuntos. Pero en el camino se encontró, ya estoy hablando desde hace muchos años, en donde solamente se usaba caballos para, este, para llegar a ese lugar o carretas. En el camino el Señor se encontró a alguien y le pregunta, ¿por dónde queda San Mateo? Y el Señor les dice, si sigues derecho vas a llegar justo en en el pueblo. Y en eso que el Señor le responde, el visitante le pregunta, perdón, ¿cuánto tiempo me tomará llegar a ese lugar? El Señor, y todavía un viejo, le responde de la siguiente manera, si vas a paso rápido, llegarás hasta el amanecer del día siguiente, pero si vas lento, llegarás esta noche. El visitante al escuchar esto, se rió dentro de sí y dijo, tenían que ser indígenas, porque así les llaman, como que no saben. Entonces, bueno, gracias, se despidió y agarró, echó a correr su caballo. Y a la mitad del camino, el caballo se cae por el cansancio, ya que el camino estaba lleno de arenas. La tierra era muy arenosa y eso cansaba mucho al caballo o cualquier otro animal de carga. Así que en medio camino se cayó el animal de cansancio y esperó a que se recuperara. Si él hubiera hecho caso al Señor y no apresurara al animal, pudiera llegar en la noche, porque así a paso lento no se cansaría y podía tener un ritmo estable. Ok, esta historia nos enseña que a veces nosotros creemos tener la razón de la forma en que debería que estar siendo las cosas. Y en Proverbios dice, ay, no, aquí está. En Proverbios dice, hay caminos que al hombre le parecen retos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Por lógica, si quieres conocer a alguien, tienes que investigarlo. Si quieres conocer a un concepto sobre un tema, debes que investigarlo, estudiarlo y observarlo. Por ejemplo, en método científico se observa, se estudia, se hace hipótesis, se hace pruebas y al final se hace una ley. Pero, pero no aplica lo mismo con Dios, ya que tal vez se puede estudiar sobre Dios y todo eso, pero para conocer a Dios necesitas algo más que solamente conocimiento. Por eso dice el Señor, que en su sabiduría, Él puso que los hombres no lo conocieran con la sabiduría de los hombres, sino con como Él, con el Evangelio, a través del mensaje que Él había dejado. Dios piensa en todo para nosotros, aún lo que nosotros no pensamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando vamos al seminario, nosotros buscamos tener conocimiento, tener herramientas, tener habilidades. Pero ¿qué hace Dios? Dios nos prepara nuestro corazones, nuestra madurez y todo lo que es nuestro ser para que seamos aptos. Mientras nosotros estudiamos, Dios nos va preparando con todos los sucesos, con todo lo que pasa ahí. Ya que a veces, pues, pasa algunas cosas que dices, pues, creo que no soy de acá. Y puse un ejemplo por acá. Ahí está. Por ejemplo, tal vez sea muchos. Por ejemplo, uno dice, Señor, ¿por qué solo saqué 9.9? Entonces, aprendes que el Señor te dio esa calificación para que nos enseñe humildad.
solemos pasar por situaciones que tal vez no tienen sentido en nuestra vida. Tal vez no, digamos, tal vez no deseáramos que fuera así. Otro ejemplo sería cuando estás estudiando, pero tienes atrasado unas cuentas, digamos, unos pagos. Dices, no, pero señor, no puedo estudiar al mismo tiempo pensar en mis problemas financieros. O cuando estás estudiando y de repente te peleas con un compañero. No, señor, pero no puedo estudiar mientras peleo con alguien. Y te imaginas, y si te preguntaran cómo sería tu tiempo en seminario así perfecto, digamos, un tiempo perfecto en el seminario, pues sería sin distracciones, en presencial y donde todos fueran realmente, entre comillas, cristianos, donde todos fueran honestos, donde todos se amaran, donde todos se compartieran las cosas, donde no hubiera necesidad. Así sería, a vez para algunos, un estudio ideal en el cristianismo. Pero resulta que no es así. Pues resulta, y aquí viene la ironía, resulta que en el seminario es donde más debes que aprender sobre querer a otros. Es donde más tienes que amar a tu vecino. Es donde más debes que digamos que concentrarte en no perder a Dios. Ya que a veces por tanto estudiar, consideramos que la Biblia es otro libro escrito por cualquier otra persona. Es otro libro para estudiar, pero y perdemos en sí lo que es la Biblia, que es la palabra de Dios para nosotros. Y vamos para la siguiente respuesta, que es ¿por qué se trata de Dios? Así de simple, así de sencillo. Me gustó cómo Pablo lo puso acá, porque dice, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. En otra palabra, porque se trata de Dios. Todo lo que de Dios provenga es más sabio y es más fuerte. No recuerdo quién dijo, pero sé que fue un profesor que nos dijo una vez, se necesita una eternidad para conocer a Dios. Y fue tan certera que me llegó porque es justo lo que vamos a tener con Él. Él debe ser nuestro mayor influencia. Debemos conocer a Dios. Ya no deberíamos que sorprender de lo que nos está pasando. Y no me refiero a que no nos sorprenda nada, sino simplemente que no deberíamos que sorprender que Dios actúa de maneras, como dicen otros, actúa de maneras misteriosas, porque al final de todo siempre sale bien. Cada vez que conocemos a Dios, nos enamoramos más de Él. Queremos saber más de Él. Lo seguimos más. Y si Dios tuviera redes sociales, yo creo que sería el que tuviera más seguidores. Pero Dios no tiene redes sociales, sino que tiene una relación personal. Y muy pocos son los que se atreven a seguir a Dios, porque Él pide presencial, no solamente en línea. Ok. Cuando conoce más, cuando más lo conoces, más dudas surgen, pero no de Él, sino sobre Él. Cuando, pues en otras palabras, es esto lo que estaba diciendo. Conoce más a Dios, ya no dudas de Él, porque ya lo conoces, pero tienes dudas sobre Él. Quieres saber más de Él. ¿Quién es Él realmente? ¿Cómo es que puede existir tres personas en un solo ser? ¿Cómo es que puede existir un Dios que se quiera interactuar con una creación? Y otra vez regreso a la historia de Job, quien dice, de oídas te había oído, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Dios nunca le respondió las preguntas que hacía Job. Dios nunca le dijo, bueno, Job, la verdad es que le dije al diablo o a Satanás que te lastimara. Él nunca le dio explicaciones a Job. Simplemente se le presentó. Y con eso, Job tuvo más que suficiente. Todas nuestras dudas,
todas nuestras dudas, nuestros temores tal vez no tengan una respuesta certera o como quisiéramos que Él nos los diera. Pero de una cosa es segura, cuando conoces a Dios, nunca desconfiarás en Él. Cuando realmente lo conoces, cuando realmente convives con Él, sabrás que Él siempre cumple su palabra. Y es ahí donde crece más tu confianza en Él. Ok, ¿recuerda el título? El título dice, ¿por qué con Dios el agua quema y el fuego moja? Y es posible que el agua quema. ¿Por qué? Porque el agua cuando está caliente, si te derrama en tus manos, te puede quemar. El fuego moja con sudor. Y eso lo he aprendido acá en mi pueblo, porque hace mucho calor. Y cuando queman hojas, sudas. Las respuestas son las siguientes. Porque Él escribe las leyes. En primer lugar, porque Él escribe las leyes naturales. Segundo, porque tiene un propósito para aquellas incoherencias en nuestra vida. Y tercero, porque se trata de Dios. Dios nos puede sorprender de diferentes maneras. Es el mismo Dios que abrió el mar así milagrosamente, majestuosamente, en lugar de dar la vuelta, llevar al pueblo a dar la vuelta. Es el mismo Dios que puso columnas de nubes y columnas de fuego en lugar de darles abrigo. Es el mismo Dios que hizo caer del cielo maná, en lugar de simplemente mandar, no sé, animales o tal vez encontrar cocos por ahí. Es el mismo Dios que se presenta de manera grandiosa en la vida de aquellos que lo siguen. Ese Dios de que estamos hablando. Ahora bien, estamos en un tiempo de preparación en seminario. Encontraremos muchos tal vez incoherencias o ironías en nuestra vida. Ya no nos preguntaremos por qué con Dios el agua quema y el fuego moja. Nos preguntaremos por qué en el seminario los que debieran que ser buenos son los que menos soporto. ¿Por qué en el seminario donde debiera que estar más tiempo con Dios es donde menos tiempo le doy a Dios? El seminario es un tiempo de preparación, no solamente intelectual, sino de madurez y de habilidades. Y también de hábitos, ya que debes que tener hábitos para cumplir con todas tus tareas. El seminario es un tiempo donde Dios nos prepara. Es un tiempo donde Dios nos pone a pruebas, no para ver si somos dignos, sino para crecer, sino para que nosotros sepamos cómo enfrentar los demás obstáculos fuera de ella. El seminario tenemos a compañeros que tienen el mismo problema que nosotros. En el seminario encontramos a aquellos que son como nosotros. Y en el seminario encontramos a Dios. Por eso no les sorprenda que algún día en el mismo seminario donde se supone que deberías que estar más tiempo con Dios, es cuando menos tiempo te entregas. Y no te sorprenda que cuando todo tendría que estar bien, a seguir a Dios, a dejar todo para estudiar, debas algunas colegiaturas, porque la iglesia no te está apoyando. Se trata de Dios. Todo aquel que ha decidido dejar lo que antes planeó, sus estudios, sus sueños, para seguir este camino que Dios nos ha puesto, les aseguro que han puesto su vida en Dios. Y les aseguro que habrá incoherencias, como la de el que llega primero llegará al último. Como cuando deberías que estar mejor con Dios, a veces suele estar con deudas, con problemas familiares y con otras cosas. Pues no quiere decir que Dios te haya abandonado. No quiere decir que Dios se haya puesto, se enloqueció, o no quiere decir que Dios te odie. Simplemente Dios está trabajando en ti
como le gusta trabajar en todos. Así que les animo a que ponga su confianza en Dios, que hagamos lo que Dios nos ha dicho que hagamos, que es prepararnos para lo que realmente viene, para lo que realmente vamos a trabajar. Si debo alguna colegiatura, buscaré la forma posible sin descuidar lo que Dios me ha dicho que haga. Si peleé con un hermano, buscaré reconciliación sin descuidar lo que Dios me ha dicho que haga. Si me pasó esto, si lo otro, buscaré cómo hacerlo. Buscaré cómo hacerlo porque Dios me ha dicho que lo haga. Por eso, hermanos, hoy les invito que en el tiempo que estemos en el seminario y el tiempo que estemos fuera de ellos, confiemos en Dios y no dudemos de lo que Él está haciendo en nuestra vida. Así que oremos. Gracias, Padre. Gracias por este día tan hermoso, Señor. Gracias porque nos enseñaste cómo actúas, cómo trabajas en la vida de cada uno de nosotros. Y te pedimos, Señor, que recordemos cada día que tú estás con nosotros. Que eso no significa que todo va a ser fácil. Que eso no significa que todo va a tener sentido. Pero que eso significa que tenemos que confiar en ti, a pesar de que las cosas no pintan bien, a pesar de que todo tal vez no sea como nosotros esperábamos que sea. Te pido, Señor, que confíes en nosotros, que nos ayudes a confiar en ti y poder hacer lo que tú nos has dicho que hagamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.